El compositor tío. Nos va a servir, ¿no es cierto? Papá, si quieres, este tu papá. Gracias. Si quieres. No sé por qué cada vez que tú hablas tienes no sé por qué, pero así me pasa. Gracias. De ti yo lo tengo, ya. Ya, mamá. No. El 27 lean. Ah, sí, no, 27. Come la pipa de la paz, entrégale. Gracias. Ah, bueno, ahora no hay flan. Poco a poco aprenderemos. Poco a poco yo también, porque no creas que estoy en este tema de ir a aprender. Ay, no me pidas. Ahí está. La escapona. Queremos agradecer en todo caso el cariño de la familia que nos ha acompañado y nos está visitando también. Es el cariño de mi tía Casimira Joscovera, el arroz y el azúcar. Es de la familia sevillano de Chapicirga, los néctares que ya nos hacían falta. Es el cariño de los hermanos Japa Josco, los hermanos Japa Josco, encabezado por Felipe Japa. Los pañuelones, las que yo voy a lucir. Me voy a cambiar con esta mecha. Ay, es que yo también yo quería. Es el cariño de mi tía Hipólita. ¿No? Ay, no sé, no me sale. Es el cariño de... Esto es de es el cariño de los hermanos Bustinza, de mi tía de mi tío Humberto Bustinza, Feli, no me acuerdo su nombre. Felicitas. Una de las hermanas. Matilde. Matildecita nos ha traído también, con mucho cariño, nos ha hecho presente su presente. Y tu ponchito de muestra. Y mi poncho que me ha puesto la profesora Sonia Valenzuela, la profesora Sonia Valenzuela, y nosotros reconocidos y agradecidos. 5 cajas también. También nos ha brindado las 5 cajas el tío Bustinza, el popular Chaco, Estamos muy reconocidos. Y mi tía Prudencia, mi esposa, que nos ha regalado también un mediano para bajar el alcohol de la sangre. Gracias. Yo quiero hacer presente también que estos pañuelones nos ha regalado los hermanos sevillanos de Chapicirca, nuestros vecinos. O sea, yo no quiero dejar por desapercibido este nuevo gesto, que son 50 pañuelones, y de pronto también los sombreros, ¿no? Que también es de la misma familia, sevillano, encabezado por mi tía, en todo caso, Felicitas Sevillano, y hermanos, ¿no? Conjuntamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ulises, prima Norma, toda la familia Serrano Bustinza, en particular, yo como familia directa también, y como lugareños, yo creo que Sepeña, Palanca, Juan Paupara, estamos acá también presentes, y de repente hay un poco que nos hemos, por la emoción todo, nos hemos tomado, y estamos con la responsabilidad, y como me comprometí, aquí están los 200 pañuelos. Es mi cariño para toda la familia Serrano Bustinza. Gracias, papá. Gracias. Hoy día se distribuirán esos 200 pañuelos. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar las cámaras en todo caso, ya que va a estar para recuerdo. Primero mencionar a mi tío Julio Félix, quien muy buenamente nos ha dado una colaboración
de aquello que a nosotros nos emociona. Alpacas para nuestra carne y atender a los querendores. Marco. También mi primo Marco, en este caso Félix, que también nos ha hecho presente de lo mismo, ¿no? De una llama para de pronto también seguir compartiendo. Es en todo caso que tengo que agradecer acá a mi prima y acá también a mi primo por traernos este bonito donativo que consiste, ¿no? Entonces son estos, ¿no? Los que nos ha traído Westercito para nuestros pastores, para que ellos puedan lucir un negro. Es muy significativo para nosotros porque ya estamos haciendo en memoria de Pedro Serrano Bravo y Cristina Bustamante. Los rojos porque somos tan cariñosos y los amarillos porque buscamos el oro. Y el niño Jesús nos tiene que proveer. Muchas gracias, Vito lindo. Gracias una vez más. Gracias, chicos. Lindo. Gracias. Gracias, mamá. Estamos en la cocina. Fuerza, maestro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Acá estamos con los preparativos, siempre se sabe marino de Tabamba. ¿Qué de comida? Hoy día estamos haciendo el rico potaje de cheiro. Mañana será el rico chicharrón. Chairo, caldo de Cheirito. en costumbre. Aprovecho. Acá están picando las verduras. Muy bien. Cuidado con el dedo nomás. Este ya me he cortado ya. Aprovecho. Despacio. Ay, ya, yo se me van a cotizo entonces ahí nos hemos desparado por una mitad. Salud. Está muy bien. Al recuerdo. Qué bien que han llegado. Tío, un favor, a la hora su número me lo puedes chapear 50 soles. Aprovecho. Ya, 40 ya. Salud, señora. Salud. Eso, bien. Chicos, por acá. Al recuerdo. Aquí de la familia Carlos de Sabaino hemos llegado con esta vaquita a la familia Serrano Bustinza. Gracias. La familia Carlos Salgado. Ahí, saluda. Ahí está, muy bien. Salud, para el recuerdo. Oye, ¿ya cambiaste de fecha? Por acá, chicos. Sí, el carro desde la fiesta ya. Está muy bien. ¿De quién vas a bailar? Ahí, chicos. ¿Dónde? Joaquirca. Para Magali TV. Magali, Ahí está. Gracias. Plata todavía, con todo el oro. Jessy, ve mamá. Yo quiero agradecer a Jessica y acá a Plácido, que en realidad hemos armado una amistad, un respeto, un cariño, pero más que eso es mi sobrina. Yo quiero agradecer la presencia de Jessica y seguro a través de ella agradecer también a su mamita y a su papá que están allá y de pronto que nos acompañen, ¿no? Que nos acompañen en este compromiso. Y muchísimas gracias, Jessica Lina. Muchísimas gracias. 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 Es que es tan gigante que tendría que saltar para abrazarme. Gracias. Agradecer yo más que todo aquí como mi tío, mi profe, mi maestro. Yo estoy agradecida a ti porque gracias a ti me has guiado, me has ayudado en todo
y quedo agradecida. Y no te preocupes, va a venir mi mamá, mi papá, con cariño también. Hoy día también hay un cargón de mi familia allá, en la tarde o en la madrugada van a estar acá. Eso me va a alegrar más. Sí. Normita. Buenos días, sobrinos. Usted no me conoce, yo soy hermano menor de Andrés Serrano. Tío. Sí, sí. Yo escuché. Somos familia, tía. Por lo cual ustedes cuando hicieron reunión en Lima, yo vine a conocerles. A ver, lo pregunté quién era tu abuelo. Juan Bravo. No, Serrano. Juan Serrano. Loaiza. Loaiza. Ay. Golpe, Pregúntame. Derechazo. Mi tía, pues, Tacabrana, mi tía. Mi abuela, la más querida por Entonces, nosotros. Escuché, hermano, cuando dijeron, pues, Pedro Serrano Bravo, su esposa va a ser baile. Anunciaron. Me emocioné, pues. Gracias, lindo. Gracias. Por eso vine, le dejé un pequeño cariño. Lo participé a mi hermana menor que no va a venir, mi sobrina. Y le dije, tío, papá. Entonces es Cleta el que nos ha... No, ella ahora no. Mira, aquí es 150 caritas. Gracias, tío. Gracias. Mil gracias. Ricardo Serrano, Romaldo Serrano y Carmen Serrano Lezonde. Ingeniero, Elmi. Ricardo Serrano y Romaldo Serrano Félix. Para que acá que va a quedar grabado. Serrano Lezonde. Yo soy Ricardo Serrano. Mi hermano Romualdo Serrano Félix y mi sobrina Carmen Serrano Lezonde conocen al señor ingeniero. Muy bien. Es el que Yo quiero agradecer. Presente este pequeño, son 50 cada uno, 150 caretas entre igual. Yo quiero agradecer la colaboración en todo caso de mi tío Ricardo Serrano y a través de él a mis otros tíos que han colaborado para concretizar esta voluntad de darnos el rostro que de una u otra manera nos va a sacar adelante a partir de mañana hasta el día 27. Sí. Yo agradezco muy de corazón el cariño, la diferencia que usted ha tenido con nosotros. Sí, pues hemos utilizado la estrategia de usar el nombre de mi papá y de mi mamá porque a nosotros también no nos conocen. Somos 7 los hermanos que estamos reconocidos y agradecidos, tío en latín, por este noble gesto. Quiero que me lo hagas extensivo a mis otros tíos que no han venido por razones que ya entendemos, pero sin embargo gocemos desde ahora hasta el día 27. Gracias. 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 No hay compromiso. Gracias. Cristina. Julia. Cristina. No sé de quién es la papá. Mis agradecimientos y mi reconocimiento acá a mi tía Pascuala. Sí, pues a través de Norma nos hemos conocido un poco más y siempre el cariño viene a través de Leoncio en realidad, pues, ¿no? Mi hermano. Leoncio es su Mi hermano. hermano Fabio. El cariño que hemos recibido de parte de Leoncio es inmenso en realidad. Leoncio para nosotros representa casi nuestro, por no decir padre también, porque nos ha educado, nos ha cuidado y es gracias a él que conocemos a Pascuala y ella nos ha ofrecido su cariño y ahora estamos recogiendo también más cariño de parte de Pascualita. Muchísimas gracias, Pascualita. Y quiero aprovechar también en todo caso para mencionar a mi compadre Wilber, mi comadre Silvia, por algo
grande que nos ha dado, la que va a quedar por siempre en la casa, ¿no? Que es el niño Jesús, que está todavía en la casa y esta noche tiene que nacer. Y de pronto pues ya lo hemos conseguido también su mamá y su papá, ya lo habrán visto. Hemos tratado de acomodarlo, ojalá sea una familia muy adaptativa. Y además también su valioso aporte económico, ¿no? Que nos ha fortalecido para seguir atendiendo a la familia. Muchas gracias, comadres. Con cariño, con cariño. Muchísimas gracias y saludos. Y nuestro reconocimiento por siempre. Gracias. Igual, Gracias. Disfrutarlo todos. Gracias. Gracias, papi. Gracias. Espérame, mamá. No, es tuyo. ¿Se han dado este? ¿Ya te han dado? ¿Cuál es tu nombre, papá? Me olvidé. Bueno, vamos a agradecer a nombre de la familia Serrano Bustinza, a la familia Entoco Vázquez Narváez, que está con nosotros, ¿no? Dándonos este néctar, diremos así, para atender a nuestros querendores. Yo agradezco de corazón a ti, Michelle y Evelyn, con humildad y cariño recibo vuestro donativo, vuestro aprecio. Voy a estar presente a los 7 hermanos somos nosotros y cedo la palabra acá a mi hermano mayor porque es un poco más experimentado en este tema. Gracias, pero muchísimas gracias. Muchas gracias a Michelle, señora linda, en verdad emocionados al ver que hay familias, hay amigos que nos quieren, que nos aprecian y esto lo vamos a disfrutar con todos los querendores que hoy día y mañana y hasta el 21 nos va a acompañar. Muchísimas gracias, papá lindo, Michelle. Y bueno, pues muy reconocemos nosotros, bueno, traemos papá lindo, disfrutar papá. Bailen, disfruten, bueno, hagamos la fiesta que sea pues no agradable, no como nosotros queremos, porque la bailía es un folclore para de la nación que nosotros debemos de gozarlo, papá. Que fluya de nuestra sangre como antamaminos, gocémoslo, papá lindo. Gracias, papá lindo, en verdad, muy amable, papá, gracias. Gracias, mamá linda, gracias. Nos hemos beneficiado un pequeño cantidad de néctarcito. Entonces, en honor a eso, estamos haciendo el cumplimiento y sirvámonos el gestito con los familiares, con los queridos que nos acompañan. Voy a delegar la responsabilidad a ella, total. Darío. Darío está acá. Debe estar por ahí. Gracias, papá linda. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá linda. Mamá linda, gracias, mamá. Gracias. Yo quiero agradecer a mi comadre y a mi compadre y acá a Darío por estar con nosotros en este momento tan importante para la familia. Yo estoy entendiendo que en este caminar de ir adorando a nuestro niño o a las deidades que nosotros hayamos elegido, necesitamos de la familia y necesitamos de las amistades. En esa línea yo agradezco a nombre de mí, de mi Juan José y de mi esposa Sarita y de la familia Serrano Bustinza por vuestro noble gesto. Una vez más, mil gracias y un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Esto es lo que me he prometido, pues, he traído pero ha llegado. Ha llegado, ¿va? Gracias, gracias. Mari, con esto más, muy misti, me voy a volver. Voy a agradecer en todo caso a Melchor, no, es hija de mi tía Melchora. Y yo con cariño le digo Melchorita, ¿no? Gracias. Y entonces muchísimas gracias, nos está haciendo presente nuestros pañelones para nuestros querendores también. Sí, gracias. Y te agradezco, en realidad, prima linda,
por tu gesto, por tu voluntad y tu decisión de estar con nosotros. Sí, son muy buenos, mira. Mira. A ver, calidad. Alfanta. Alfanta, Capascocha. mira, capascocha. Está sonando. ¿Qué se está echando, maestro? Bendiciendo a los disfraces. Ah, están bendiciendo a los disfraces. Seguido, 2 veces, 3 veces seguido. No hay nadie, no pongas nada. Ya, entonces, ahí voy a la manta. Ahí voy. De Chicho. Todos los días allá por disfraz. Allá. ¿De qué? Abang levanta sama muchani. Chunka iskaini okarruwallata. Yo ayun chiskuna atendi kunallapa. Pikuna jay tomo khne no. Guiador no mayordomo. Sallanku. Wakin kaimat kachunku. No pasamos ya muchani, capas cuchallata, muro cuchallata, matas cuchallata. Punya bombaya manta, Chungka Quintalla. Ampucho, chay, Puro cañaveral. Pikuna jay tomo. Wah, Pascual Gustin saya. Ampucho. Ernesto Colque. Cuchillanta, papá, mami, cuchillanta. Hotelante, elemento. Manso cocha, chilacocha, pulcocha. Ampucho. Prensa, para la prensa. Cosa yang muchacha. Oye, muchacha, vamos. Cuchillanta, papá. Muchacha, masuk cocha, Ampucho. El doble que pague. Sí, primera vez que me metiste. Ya nunca se me meten aquí para mando papá. Campings a Quintallata. Ampucho. Primo Juan, por intermedio de ti, a todos nuestros hermanos que están presentes acá y también a toda la gente que nos está acompañando. Bueno, para mí es una gran alegría estar acá contigo y lo único que puedo ofrecerte es una voluntad mío que he traído, hecho por mí mismo. Yo quiero agradecer a mi primo, en este caso, por este noble gesto. Es su arte, es parte de su cultura. Y sí, pues nos ha dicho en un momento que vamos a colaborar con las matracas y las unajas, está cumpliendo. Y a nombre de la familia Serrano Bustinza, muchísimas gracias, primo lindo. Gracias, papá. Lo más importante, primero para agradecerles a todos que estamos acá en este recinto, al frente de la casa de Pedro Serrano Bravo y Cristina Bustinza Urquiza. En esa lógica, quiero yo agradecer a cada uno de ustedes, primero, por estar con nosotros. La familia Serrano Bustinza, eternamente agradecidos y reconocidos por su presencia. Seguramente no los estamos pudiendo atender como debe ser, sin embargo, queremos un poco cumplir primero con la responsabilidad. Luego, tendríamos el espacio para brindar y compartir en familia. Quiero empezar en todo caso mencionando o entregando, no sé cómo es el protocolo, a nuestros guiadores que ya tienen
su matraca. Sí, este nomás, perdón. Y está acá su ropa, están también los sombreros, están sus camisitas para ellos. Y también para nuestras guiadoras, sus 2 colorcitos, que ellos ya se sabrán acomodar, sabrán distribuir. Y para nuestros pastores, el cariño de la familia está, lo poco que hay o lo mucho que hay, a nivel de caretas, pañolones, algunas plumas y algunas chalinas. Yo quiero que nuestros puntas un poco se organicen. Nosotros queríamos en todo caso que nuestros pastores luzcan este único color de pañolón. Ojalá sea posible. Estamos en todo caso entregando una determinada cantidad a los puntas, esperando que pueda alcanzar para la familia. Y si no alcanza, necesitamos, de donde sea tenemos que sacar. 129. Allá también tenemos 129 pañolones. 129 pañolones todavía hay, y todavía acá también tenemos 50. Pañolones va a haber, pero primero quiero que se distribuyan esos pañolones uniformes, porque nuestra intención era que estemos de un solo color rojo, color negro y color oro, de una u otra forma, porque el negro representa aquello que está mi papá y mi mamá en donde tiene que estar. Muchísimas gracias por este espacio y vamos ya a dar el protagonismo a quienes corresponden en este acto de entrega. Gracias, papás. Presencia acá todos los familia y amigos que estamos acompañando con nuestro mayordomo Ulises Serrano Muchiza, y agradecer por este gesto y por este gente que nos está apoyando y que nos está brindando con los pañuelos, con las caretas y con los accesorios en todo. Muy buenos días con cada uno de ustedes. En primer lugar quiero felicitarles, agradecerles por acompañar a mi primo Ulises Serrano. También soy parte de la familia y agradezco a cada uno de ustedes y también a Ulises personalmente por este cargo que está pasando. Muchas felicidades y muchos éxitos. En ese sentido, todas las personas hay que acompañarle del inicio, ayer empezó, y hasta el final. Pero hay que guardar cordura porque de repente estamos tomados, pero como humanamente hay que comportarnos. No hay que ser líos, hay que hacer quedar bien a la familia. Hay que demostrar nuestro baile, nuestra gallardía, nuestra prosa. El Uli está pasando a devoción por el niño. No es porque, o competencia, o no sé, ¿no? Pero a veces tergiversan eso. Pero con devoción todo va a salir bien. Entonces, hoy día hace repartición de caretas y a cada uno de ustedes, en la fila, derecha o izquierda, hay que coordinar bonito, no hay que hacer desorden y hay que acompañar con voluntad. Gracias. Le hago entrega a mi sobrino que lo que me prometí en la misa en Lima, 1000 soles. Leonardo Bellito. Me llevas a Tuco. Sí, Saturnino Serrano Bravo. Bernie Espinosa. Perrito, Sammy, vamos. A mi tía Feliciana. Felicitas, Narváez. Gracias. También acá la chelita de mi tía. Gracias. Mira mi tía. Eso está bueno como para amarrar la panza. Para hacer panza. Gracias. Mi hermano, mi Serrano, menor. Domingo, Pantante León. Ahora.
otra generación ya. Sí, pues, nosotros ya viejitos ya. Viejitos. Nosotros agradecemos acá a los primos, a la prima y a mi tía sobre todo, ¿no? Por este noble gesto, por habernos, y vamos a solicitar que nos acompañe hasta el final, mamá. Tengo un 40. ¿Dónde está? ¿Dónde estás dirigiéndote? Vas para la conversación. Valdivia Bustinza, queso para más rato estar en la chuspa, si no, muerto. Y acá el cariño también de Angélica Yastobamaní, Valenzuela, y yo me lo he terminado también. Gracias. Gracias, profesor. Voy a coordinar para cumplir. Nombre, Malen, Sea Durán. ¿Se ha venido a ofrecerle algo aquí? Sí, acá, bueno, primeramente saludarle acá a los cargontes, profesor Juan Ulises, de igual manera acá la profesora Norma Serrano, todos los hermanos, la familia Serrano Bustinza. En primer lugar, profesor Juan, profesora Norma, felicitarles por este cargo que están pasando en nombre de Niño Jesús. Entonces nosotros como colegas, como amigos, como amistad que somos, nuestro cariño es grande para ustedes. Sin embargo, acá nos hacemos presentes con este pequeño néctar para poder compartir. También nosotros como amigos nos sentimos felices con la profesora Norma por esta responsabilidad que han asumido y que todo nos salga bonito. Entonces, dicho esto, bueno, salud, profesora. Salud. Mejor, gracias, papi. Yo para ya no cortar la línea, yo agradezco, ¿no? Primero a Esmeralda, porque en primera línea es pues, mi compañera de colegio. ¿No? Segunda línea, pues ya venimos haciendo amistad a través del magisterio y acá Manuelcito. ¿Qué puedo decir, no? Agradecerlos de corazón, como la familia Serrano Bustinza. Estamos asumiendo este compromiso también en afecto y cariño a la familia. Muchísimas gracias a ustedes por haber pensado en nosotros y seguramente vamos a estar también en los momentos que así lo va a deparar el destino. Salud. Salud. Gracias. Bueno, tío Luis, buenos días. A nombre de la familia Salas Delgado, desde Sabaino, que mi madrecita también es aquí de Antabamba, familia Delgado Bustinza, es parte de la familia. Nosotros nos hacemos presente aquí en su cargo, de buena voluntad de todos mis hermanos, de toda la familia, trayendo un ganadito para que ustedes puedan disfrutarlo, al menos siquiera para un día de almuerzo, y creo que ya podrían tenerlo. Y esperamos que lo disfruten y solamente esa es mi voluntad de parte mía para ustedes. Muchas gracias, hermano.
Esto necesito, en realidad necesito. Tiene mínimo el timbre para cortar el ¿Quieres? ¿Cortar para aquí? Claro, genial. Tu gusto. Ya. Señorita, ¿qué tal? Y agradecer y a través suyo a mi prima y a la familia que está detrás de ustedes, a mi tío Fernando, a mi tía Durca y cuantos estemos en la hermandad y en la familiaridad. La familia Serrano Bustinza agradecido por este gesto. Entendemos también de que mañana o pasado vamos a estar en estos mismos caminos. Igual, nosotros también estaremos con todo cariño y con toda la voluntad que el Niño Jesús. Hoy estoy entendiendo que el Niño Jesús de una u otra manera provee sus recursos para de pronto hacer que esta actividad salga para él bien. En esa lógica yo agradezco a usted de corazón, a nombre de la familia Bustinza, y haré presente a mis 7 hermanos. Sí, papá, sí. Noble gesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Como hermana o prima hermana de Ulises Serrano Bustinza, Norma Serrano Bustinza, que alzan el mayordomía de Serrano Bustinza. Colorado. Doy la bienvenida a mi humilde hogar, a todos mis 7 hermanos, que son Juan, Norma, Cristina, Margot, José, Alex y mis sobrinos. Hola, gracias. Hola, gracias. Muy bien por acá. Entonces este año yo estoy tomando mis... Maestro, a ver, yo sé que está rico, pero salud. Ahí está. Exquisito. El chairito, Antonino. Papi, mi sopa. Maestro, aprovecho. Gracias. Ay. Recién, papi, recién. Ay. Acompañando. Aprovecho. Provecho, gente, provecho. Por acá. Para el recuerdo. Riquísimo, gracias. Bien. Está rico. Chichita también está rico, todavía mi mamá Maura nos ha mandado, pues está más allá. Ay. Salud con todos mis primos, agradecido por el cariño que nos están brindando. A Javiercito, a mi primo Octavio y a Olguita, muchas gracias a nombre de mi mamá Maura Urquizo, nos está brindando este cariño. Muchas gracias. Gracias, salud. Más me da sed. Nosotros queremos agradecer a Javier, a Olga y a Octavio. Estamos en la casa de mi tía Maura Urquizo Bustinza. Esta es la propiedad de ellos. Es la familia, en todo caso, que representan a mi tía Maura Urquizo Bustinza, que nos ofrece este almuerzo de confraternidad para un poco recargarnos y seguir gozando en el camino de adorar al Niño Jesús. Nosotros de corazón, la familia Serrano Bustinza, agradecemos a los hermanos Olguita, Javier y Octavio. Y que en paz descanse mi tía Maura Urquizo Bustinza. Gracias por los potajes. Quiero agradecer a nuestro Niño Jesús, a mi Señor de Huanca. Soy devoto del Señor de Huanca.
muy devoto del Niño Jesús, yo y mi hermano Javier. Y hoy día, 24 de diciembre 2024, nosotros, los hermanos, hermano Javier, mi hermana Olga, mi persona Octavio, estamos asumiendo pasar este almuerzo familiar a nombre de mi madre Maura Urquizo Bustinza. Este es su terreno, su casita donde hemos vivido. Mi madre, para mi madre, mis hermanos son sus hijos. Ellos son mis hermanos. En ese sentido, a mi hermano Ulises, Alex, Norma, Cristina, Margot, Meli, más conocido Meli, son mis hermanos. Agradezco a ellos por la visita y también agradezco por haber brindado a mi madre en este hogar, de la ausencia que nosotros vivimos fuera de Antabamba, en la ciudad de Lima. Ellos siempre nos han representado como hermanos. Ellos siempre estaban pendientes sobre mi madre. Ellos son sus hijos. Nosotros somos hijos, pero sí, ellos sí son sus hijos. En ese sentido, nosotros no podíamos ser ajenos a este compromiso de mis hermanos. Desde un principio dije, hermano, siempre vas a contar con mi apoyo y con el apoyo de tus hermanos. Y nosotros, a nombre de tu mamá Maura, el día 24 quiero compartir en la casa de tu mamá Maura. En ese sentido, gracias al Niño Jesús, estamos cumpliendo este compromiso con mucho amor, con mucho aprecio y con mucho cariño para mis hermanos y para toda la familia en general. Creo que acá estamos la mayoría de la familia. Y este es un compartir. Espero que disfruten todos lo poco que hay, pero con mucho amor y con mucho cariño, hermanos. Sírvanse. Esta es la casa de Maura, vuestra casa. Con mucho amor. Disfruten. Invitados, los que estén acá presentes. Hermanos, una vez más, gracias por venir a este humilde hogar de Maura Urquizo, de vuestra mamá Urquizo. Gracias, primos. Gracias, hermanos. Chicas, miren, chicas, por acá, el recuerdo. A ver, este cariño de tu madre, Maura, sírvase con mucho amor y cariño. Pero, aparte tenemos un pequeño detalle, espero que les guste las melodías que hemos compuesto en memoria y en honor a Maura Urquizo. Mira, como es negra. Como es negro, hay que tomar negro. Gracias por la invitación. De antemano, aquí hago presente 50 cajas de cerveza he traído, y es para el 2027 en Aine. Ay, nena, gracias. 2027. Ahí todavía. 50 cajas de cerveza. 50 cajas de cerveza. Dos estamos trayendo para... Lo bueno que voy a hacer interprovincial. Para Aymaraes. Aymaraes. Ayanaca vas a llegar. Yo voy a gozar ahí. Vamos a ahí. Agradecerles a ustedes, profesora Trinidad, y a través de usted, a sus hermosos hijos que están acá. Bueno, las palabras de pronto se pierden, pero el agradecimiento a nombre de la familia Serrano los recibimos con mucho cariño, la colaboración de las 50 cajas, y de pronto también asumimos la responsabilidad, ¿no? Hemos entendido que es así. Si no hay amigos, si no hay confraternidad, es un poco complicado salir de estos apuros. Entonces,
tus palabras, tu aliento, tu amistad, ahí se van quedando. Para Yanaca 2027.
Más abajito. Despacio, despacio. Walikia,
Chaynaya taksi, Perrito Serrano. Chaynaya taksi, Perrito Serrano. Caña traigo ya, tumba y gusto yo. Caña traigo ya, tumba y gusto yo. Cristina Bustinza, que no bajaría, tumba y gusto, cerveza negra, tumba y gusto. Wali
Gracias. Primo acá, mira, mira.
Acá la señora Maritza León, agradecemos, ¿no? Como en este caso, me deja sin palabras acá Maritza, una sorpresa terriblemente agradable. Estos presentes, ¿no? La imagen habla sola ya nomás, no hay más que decir. No, profe, yo lo tengo usted. Ulises, gracias por el cariño. Sí, papá, Wale,
¿Vas a bailar? Eso,
Perito Serrano, China ya Tassi, Perito Serrano, Caña Tagulla, tumba y construyó, Caña Tagulla, tumba y construyó. ¡Rompe! Mami, rompe. Sí. Perito Serrano, Caña Tagulla, tumba y construyó, Caña Tagulla, tumba y construyó.